Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, estimado amigo, querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros. Ya estamos dando inicio a su programa favorito en la línea de la fe. Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y darnos estos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo, en este viernes 26 de noviembre del año del Señor del 2021. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por su preferencia. ¿Qué le cuento, estimado Radio Escucha? Pues ya estamos terminando el 11º mes de este año, de este 2021, que se está yendo bastante, o más bien dicho, mejor dicho, se fue bastante rápido. Ya estamos básicamente a 30 y tantos días de concluirlo, y hoy pues bueno, vamos a también a dar inicio con este programa y vamos a continuar con algunos de los temas que hemos venido tratando en las últimas semanas. Es bien interesante porque también ya en el próximo domingo estaremos celebrando nuestro primer domingo de Adviento. Religiosamente hablando, también terminamos o concluimos la semana pasada con el año litúrgico. Iniciamos con el año litúrgico en el siglo C el próximo domingo, con el primer domingo de Adviento. Recuerde llevar sus coronas, sus velas, para poder ser bendecidas y empezar esta espera, empezar este camino que nos va a llevar a Belén, para poder celebrar con gozo y con ánimo el nacimiento de nuestro Salvador, siempre dentro de nuestra fe. Yo le reitero las gracias y le reitero también nuestras líneas de comunicación. Puede usted escribirnos a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com, o puede dejarnos algún comentario en las cajas que están para eso en las redes sociales por donde transmitimos, que es Facebook. Nos puede encontrar como @ en la línea de la fe, en YouTube, en el canal de la Diócesis de Tlalnepantla, y si prefiere escucharnos en Spotify, también nos puede encontrar nada más como en la línea de la fe. Ya estamos transmitiendo por ahí. Pues como le decía, estimado Radio Escucha, vamos a continuar con los temas que hemos venido tratando, a modo de ir cerrando, insisto, esta parte de la persona emocional que nos va a llevar todavía a lo que queda del año. Pero a modo de ir iniciando todo esto, pues le quiero comentar que hoy vamos a hablar un poco acerca de la parte externa. En el programa pasado estábamos hablando de la forma en cómo podíamos cambiar, dejando de ser lo que somos o dejando de hacer lo que hacemos, para transformar todo lo que somos o lo que tenemos en nuestro interior. Pero también hablábamos ya en los segmentos finales el hecho de entender que hay cosas externas o impulsos externos que más de las veces también pueden cambiar nuestro interior, porque no está bien cimentado, por así decirlo. En esta ocasión lo que vamos a hablar es acerca precisamente de eso, de las partes externas, de lo que vemos de forma externa, de lo que hacemos de forma externa, es decir, de lo que hacemos nosotros, que constituye, como ya decíamos, pues mucha parte de nuestro ser, pero que al final es lo que nos va a dar presentación, por así decirlo, con las demás personas, es la que nos va a permitir establecer relaciones con las otras personas. Me estoy refiriendo concretamente a los hábitos que tenemos, a los hábitos que manejamos, a los hábitos que nos vamos creando con el tiempo y que de alguna manera representan también todo lo que somos. Esta parte la tenemos que entender desde el punto de vista de alguna manera de costumbre. Una cosa es una costumbre, una cosa es un hábito, una cosa también es una tradición. Pero cuando hablamos de hábitos propiamente en las personas, nos referimos a cosas que las personas hacen ya de forma ordinaria, es decir, su forma de caminar, su forma de comer, su forma de vestir, su forma de hablar, etcétera, etcétera, ya son hábitos que las personas traen, es decir, que son cosas que las personas traen consigo y que muchas veces o más de las veces nacen propiamente de lo que son, pero otras veces se adquieren. Vamos a hablar de los hábitos
que nosotros hacemos, que nosotros creamos. Estos hábitos están basados en las costumbres que nosotros tenemos desde que somos jóvenes o niños, y las vamos transformando, y es lo que va dando también pauta, o lo que va haciendo que se vaya creando un tipo de personalidad en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar un poco acerca de esta parte. Vamos a hablar de por qué se generan los hábitos, cómo se generan los hábitos, y y entender que generalmente los hábitos son cosas que a nosotros nos van a traer cierta comodidad, que nos van a traer cierta facilidad de hacer las cosas. Y no todos los hábitos que nos creamos, pues obviamente son buenos, ¿verdad? La mayoría de hábitos que tenemos, o muchos de esos hábitos, son perjudiciales tanto para nosotros como para las otras personas. Pero lo interesante de esto es ver de dónde se originan y por qué se originan. Ahora, antes de empezar con este punto, pues me gustaría también que entendiéramos y viéramos que un hábito, como le comentaba yo, puede ser originado, es decir, puede ser creado por nosotros mismos, o puede ser tomado como ejemplo de otras personas. Por decirlo, la mayoría de hijos traemos los hábitos que mamá y papá tenían en algunas cosas, porque los vemos como ejemplo. Pero es bien interesante también que junto con esto vayamos analizando cuáles son las cosas que son hábitos, cuáles son las cosas que son costumbre, cuáles son las cosas que son tradiciones. Insisto, los hábitos son las cosas que nosotros, de forma personal, hacemos, es decir, todo lo que lleva nuestra firma, por así decirlo. Entonces, hay hábitos, por ejemplo, sociales, hay hábitos naturales, hay hábitos que solamente los podemos hacer cuando estamos en plena confianza en la casa. Pero todo ese tipo de cosas las tenemos que empezar a distinguir, porque al final una costumbre pues se forma de muchos hábitos, pero es social. Una tradición se forma de muchas costumbres, pero al final es social. Un hábito es personal. Un hábito es algo que nosotros hacemos, insisto, y que lleva nuestra firma, que lleva nuestra personalidad. Le comentaba, y le voy a comentar hace ratito, yo tengo, por ejemplo, el hábito de fumar, que es un mal hábito para muchas personas. Entonces, es un hábito también social, porque al final de cuentas yo me identifico con la gente que fuma. Pero no quiere decir que sea específicamente algo mío, también fue adquirido. No es que yo lo haya, aunque fue mi decisión tomarlo, no es que me lo hayan impuesto, sino se adquirió, no nació de mí el hacerlo. Entonces, bueno, al final lo que vamos a ir desmenuzando en esta parte, en el programa del día de hoy, es esta parte. Vamos a tomar de base un libro de de Enrique Rojas, que se llama Educando la Voluntad. Vamos a tomar de ahí un poquito para entender cuál es todo esto que tenemos que ver y por qué tenemos que hablar de los hábitos también. Vamos a ir viendo las partes, vamos a entender por qué es necesario ver o tener orden, por qué es necesario manejar también cuál es la diferencia o manejar un tipo de disciplina sin rayar en la obsesión o sin caer en la permisividad, para terminar cerrando con la constancia y la práctica. Estos temas que, si bien en algún punto ya los habíamos tocado con anterioridad, también le quiero comentar que hoy vamos a profundizar más en ellos, con el único propósito pues de entenderlos mejor. Insisto, los hábitos son cosas personales que tenemos que identificar en nuestra vida, y sobre eso vamos a ir hablando, porque al final los hábitos nos hablan de lo que somos. Le reitero la más cordial de las bienvenidas a su programa En la Línea de la Fe. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo. No se vaya, porque nosotros ya estamos iniciando su programa En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y nosotros ya comenzamos. Vámonos. Consagración al Espíritu Santo, del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo,
transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita Caballero, gracias por continuar con nosotros. Estamos dando inicio a este su programa favorito, En la Línea de la Fe, del día viernes 26 de noviembre ya del 2021. Mira que ya se terminó el mes y pues ya, como le comentaba en la introducción de este programa, pues ya estamos próximos a celebrar el Adviento. Pero pues hoy esta es la última semana del mes. Vamos a disfrutar lo que queda de nuestro noviembre del 2021. Yo lo invito a que se abrigue bastante,
porque sí está haciendo bastante frío, está pegando fuerte el airecito por acá. Si ya va camino al trabajo, pues le deseo un feliz retorno. Si todavía está en el trabajo, pues sígale echando ganitas, es viernes, el cuerpo lo sabe. Entonces ya en un ratito ya vamos a salir. Pero antes de continuar con nuestro tema, el tema del día de hoy, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, de Nezahualcóyotl, en Valle de Chalco, en la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, Izcalli, por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y de una vez aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que se dedican al comercio. Gracias por el servicio que le dan a la comunidad. Un saludo especial para don Chema y todos sus hijos, buenas personas que siempre nos han atendido bastante bien por acá. Muchas gracias de verdad. Pedimos por todos ustedes y por sus familias también. Vamos a continuar con ese tema, como le comentaba, y vamos a tomar como base lo que nos regala Enrique Rojas en este libro que le comentaba yo, que forma parte de toda una obra, de todo un compendio. La conquista de la voluntad se llama el libro, bastante bueno, se lo recomiendo, está en PDF, lo puedes descargar de internet para pues estar en contexto de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y mire usted que dentro de este libro, en uno de los primeros capítulos, Enrique nos narra un poquito lo que él considera que debe de haber dentro de nuestra vida. Él se refiere a la parte del orden, a la parte de el orden como un objeto constante, como algo inherente a nuestra vida y que debemos aplicar. Él toma como base 4 tipos de órdenes para llevarlos a cabo en nuestra vida. Menciona el orden en la cabeza, menciona el orden en el tipo de vida, menciona también un orden en la forma y menciona un orden en los objetivos. Para él, ingresar el orden en la vida quiere decir eso, meter orden. Y si lo vamos entendiendo poco a poco, la parte de meter orden en la cabeza, la parte de meter el orden en la vida significa empezar a ordenar, propiamente dicho, a ordenar todo lo que somos. Por eso hablábamos en el segmento pasado también un poco acerca de lo que nos va a generar entender lo que somos y cómo modificar nuestros hábitos, tanto los que creamos como los que se nos crean, nos va a ir permitiendo ser mejores personas. Uno de los hábitos que pocas personas tenemos es propiamente el tener orden en nuestra vida. Entonces la propuesta de este segmento es esa, empezar a entender cuáles son los 4 tipos de orden o los 4 tipos que nos permite conocer Enrique Rojas. El primer orden, como le comentaba, es el orden en la cabeza. Él menciona que el orden en la cabeza quiere decir saber a qué atenerse o tener unos criterios coherentes y operar siguiéndolos de cerca. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, hemos hablado mucho acerca de la coherencia en la vida. La coherencia tiene que ver con los pensamientos que traemos. Nuestros criterios deben de estar basados en lo que creemos, en y en los principios que tenemos en la vida, que mencionábamos en unos programas anteriores. Cuando nosotros tenemos esa coherencia entre lo que sentimos, entre lo que decimos y lo que hacemos, pues quiere decir que tenemos el orden en la cabeza bien puesto. Desafortunadamente, más de las veces tenemos principios que no nos ayudan a entender qué es lo que sigue, que no nos ayudan tampoco, nuestras creencias no nos ayudan a definir tampoco nuestros principios, o tenemos costumbres muy raras que no nos permiten ingresar ese orden. El orden en la cabeza también representa la parte de las ideas. Tener ideas bien claras, tener ideas bien precisas y sobre todo de saber definirlas. Cuando tenemos problemas acerca de cómo entender o de entender a las demás personas es también porque no tenemos definidas nuestras tablas de valores o no tenemos definidas nuestras tablas en la parte, nuestro significado sobre todo, en la parte, por ejemplo, de la empatía, en la parte de entender al otro. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de orden tenemos nosotros en la cabeza? Es decir, ¿cuáles son nuestros criterios o cuáles son las cosas a las que nos atenemos tanto para tomar decisiones como para hacer todo lo demás?
Después viene el orden en el tipo de vida y el orden en la forma. Yo tomaría estos dos órdenes en uno solo porque se definen más o menos dentro del mismo plano. La organización y la planificación de nuestras actividades tiene un carácter preventivo y a la vez multiplicador del tiempo, dice Enrique Rojas, para el orden en el tipo de vida. Para el orden en la forma, pues hace referencia a la ropa, los libros, las cosas personales que uno utiliza diariamente. Estos dos tipos de orden yo los enmarco en el estricto sentido de cómo manejamos nuestro tiempo, de cómo manejamos nuestros hábitos, de cómo o qué tan organizados somos. Por ejemplo, una persona que tiene que planchar el mismo su ropa, que tiene que lavar el mismo su ropa, llámese solteros generalmente, o una ama de casa que tiene que planificar la comida para toda la semana o las actividades y quehaceres de la casa. Mientras más organizado esté esta persona, mientras más organizada esté, va a aprovechar mucho más el tiempo y va a tener menos estrés. Aquí el punto es que el orden en el tipo de vida se requiere propiamente a que nos va a permitir aprovechar al máximo el tiempo cuando tenemos un horario, cuando tenemos otras actividades que hacer y poder hacerlas bien. Mientras que el orden en la forma es dentro de del tipo de vida, pero nos va a permitir nos va a permitir ingresar orden para que tengamos nuestra ropa bien acomodada, por ejemplo, los libros que leemos que sean del tipo que tenemos de acuerdo al orden en la cabeza, y que las cosas personales que uno utiliza diariamente pues se puedan tener a la mano y no sean distractores de nuestro tiempo ni nos quiten tiempo al momento de querer o de estarlas buscando. No sé si le ha pasado que algunas veces por dejar las llaves donde sea las anda uno buscando y se tarda 2 horas en encontrarlas, ¿no? Propiamente el orden en el tipo de vida también se refiere a que debemos de entender que el tiempo que tenemos es el recurso más valioso que tenemos en nuestra vida y no debemos de desperdiciarlo en cosas que ni siquiera que no nos van a dejar nada, ¿no? Mientras más organizados estemos, vamos a estar mucho mejor también y vamos a saber aprovechar mucho mejor nuestro tiempo. Finalmente se refiere también al orden en los objetivos. Esta parte es muy interesante porque él lo refiere como que es el único modo de que los propósitos salgan adelante. Pero para esto se necesita concretar, tener pocos objetivos bien definidos, bien delimitados y sin querer abarcar demasiado. Esto nos pasa a la mayoría de personas, es un mal hábito también que queremos abarcar mucho y apretamos poco al final. Tenemos que empezar a ver que nuestros objetivos tienen que estar jerárquicos forzosamente. Él se refiere al orden en los objetivos en ese punto, donde especifica que los propósitos tienen que ser de menor a mayor y tienen que irse dando con el tiempo y tienen que irse aprendiendo de ellos para poder mejorar el siguiente objetivo. Por eso menciona que tienen que ser pocos, que tienen que estar delimitados, es decir, cuando se refiere a estar delimitados nos está invitando a que nuestros objetivos cuando los planeemos, ahora que ya se acerca esto de la lista que hacemos todos los primeros días de enero, ahí podemos poner en práctica esta parte. De hecho vamos a tener un programa especial también para eso y podemos agregar a esos objetivos una calidad. Cuando nosotros hacemos o tenemos objetivos bien concretos y bien delimitados, son objetivos que van a tener calidad, son objetivos que van a tener un significado real y que nos van a llevar a hacer grandes cosas. Estos cuatro tipos de orden que menciona Enrique Rojas nos van a ayudar a nosotros a identificar nuestros hábitos y empezar a modificarlos. El hábito, por ejemplo, de los pensamientos, el hábito de empezar a controlar nuestro pensamiento tiene que empezar a practicarse pues de forma básicamente inmediata, pero eso lo vamos a lograr siempre que tengamos una fuerte base atrás de conocimiento y de buen conocimiento sobre todo. Como le decía, el orden en el tipo de vida y el orden en la forma va a ser todo aquel orden que nosotros tenemos que implementar en relación también a nuestra persona, a nuestra presentación, en relación con los demás. Mientras que el orden en los objetivos, pues como ya le mencionaba, es el resultado de los 3 órdenes anteriores, ¿no? Si logramos tener orden en este tipo de cosas que pudieran resultar a veces simples, pues vamos a lograr tener objetivos bien claros, bien definidos para poder seguir adelante.
Esto es hablando desde el punto de vista de que le decía yo, de cómo podemos cambiar nuestra forma de ser. Uno de los primeros factores que tenemos que empezar a modificar es este. El primer cambio que tendríamos que hacer en nuestra vida es empezar a ingresar el orden en la misma para poder desplantarnos y despegar de ahí. ¿Qué le parece si nos quedamos con esto? Mientras yo lo invito a que vayamos a un corte musical muy pero muy breve y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está en su programa favorito, En la Línea de la Fe. No le cambie, que ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga Damita Caballero. Gracias por el placer de su atención. Gracias por estar con nosotros en este viernes 26 de noviembre del año del Señor 2021. Nosotros vamos a continuar hablando un poco acerca de todo lo que estamos intentando modificar o queriendo modificar en nuestra vida para llegar a ser mejores personas. Le mando un cordial saludo a todo el Ministerio de Música de la Diócesis de acá de Tlalnepantla. Gracias por su aportación musical.
Gracias por apoyarnos en las celebraciones cotidianas. Gracias por poner su talento a disposición del reino. Muchas de verdad, muchas gracias. Vamos a continuar con estos temas que hemos tratado, que hemos estado tratando en los últimos programas. Como en el segmento anterior, pues ya estábamos hablando acerca del orden que propone Enrique Rojas en su obra. Hoy vamos a continuar en este segmento hablando acerca de esa misma obra, pero ahora ligado ya hacia los hechos. Cómo vamos a manejar los hechos, cómo vamos a hacer las cosas para que se puedan dar mejor y para que se puedan dar, de hecho. Vamos a hablar un poquito acerca de que para llegar a cumplir el orden, para llegar a tener ese orden que precisábamos en el segmento anterior, pues decíamos también, en primera decíamos que teníamos que cambiar los hábitos, eso es un hecho. El otro punto es que tenemos que empezar a trabajar sobre la parte de nuestra disciplina, porque finalmente el orden va ligado a la disciplina, es decir, si no somos disciplinados no podemos tener orden. Y junto con el orden hay algo que se llama constancia, que vamos a ver en el siguiente segmento. Pero es bien interesante porque en esta parte de la disciplina es donde podemos perdernos y donde podemos caer en un extremo de la línea o del otro. Mire usted, un extremo de la disciplina siempre va a ser la permisividad y el relativismo que toca Enrique Rojas en su obra, y el otro extremo va a ser siempre la obsesión. Recuerde que todas las cosas en este mundo siempre van a tener su falta de, o sea, es decir, lo mínimo, el medio donde debe de estar y el exceso. Todo en la vida, todo siempre va a tener eso. Su mínimo donde debe de estar, que a veces siempre, o más bien, mejor dicho, siempre va a hacer falta. Su medio donde debe de estar, donde es lo correcto. Y el exceso que siempre se nos está pugnando por llegar a él, siempre llegar al exceso en todo. Y bueno, pues la disciplina no se escapa de esto, ¿no? Claro que una persona que es disciplinada pues nunca va a tener ni el mínimo ni el máximo, siempre va a estar en el medio. Ahora, esta parte del orden que va ligada a la disciplina es necesario entender que la disciplina es una actitud, si así se le puede llamar, que las personas debemos de tener para poder lograr el orden en nuestra vida. El orden va a generar, como ya decíamos, muchos beneficios, pero primero tenemos que generarlo. Es decir, primero tenemos que ser disciplinados y después de ser disciplinados tenemos que ser constantes. ¿La disciplina qué es? Bueno, en palabras llanas, la disciplina podemos decir que es hacer las cosas como se deben de hacer en el momento que se deben de hacer. Nada más. Si nosotros somos estudiantes, nuestra disciplina va a ser levantarnos, tener una rutina de vida, levantarnos temprano, tener nuestras cosas ordenadas, asistir a clases, dar lo mejor de nosotros en la clase y si se puede un poco más, siempre un poco más en ese sentido, sin llegar al exceso de esa disciplina, sin llegar a la obsesión. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto en nuestra vida, nosotros empezamos a ver que empezamos a meter un orden, como el orden al que se refería o al que se refiere Enrique Rojas cuando habla acerca del orden en el tipo de la forma, ¿no? En el orden en la forma, cuando decía, bueno, es que yo tengo que acomodar mis libros, tengo que acomodar mi ropa, etcétera. ¿Por qué? Porque eso denota mi disciplina, y la disciplina también se refiere a las actividades que hacemos, a los horarios que tenemos, a cumplir sobre todo con los horarios que tenemos, a cumplir con las actividades que nos toca hacer, etcétera. Eso es ser disciplinados. Cuando nosotros empezamos a ser disciplinados, nuestra vida va por un sendero recto o se va moldeando. A mí me gusta pensar que propiamente es un sendero recto en el sentido de que estamos haciendo las cosas bien, pero que nos vamos adaptando a las circunstancias de la vida, que no propiamente somos cuadrados, que no propiamente somos dogmáticos, pero que hacemos lo que nos toca hacer cuando nos toca hacerlo. Y eso es bien interesante, porque le comentaba yo en otros programas que hay personas que son obsesivas, que hay personas que son dogmáticas, muy cuadradas, por llamarles de una forma, y que se apegan a un marco en donde a veces las cosas no entran, y si no entran en su marco, pues ellos caen en el exceso, ¿verdad? Ahora, el primer extremo dentro de esto que estábamos hablando, Enrique Rojas habla mucho acerca de la permisividad y el relativismo. Esto es bien interesante porque en nuestros días, en nuestros años, lo hemos estado viendo en muchas situaciones, ¿no? Hemos estado viendo que los seres humanos nos estamos volviendo cada vez más permisivos, nos estamos volviendo cada vez
más relativistas. Decía por ahí Benedicto XVI que cuando el relativismo entró al mundo, pues el pecado dejó de existir. Entonces, para nosotros ya todo está permitido, ¿no? Para la mayoría de nosotros, para la mayoría de personas que vivimos en esta era, o bueno, en estos últimos años, ya la permisividad ha permeado tanto a las familias que ya básicamente todo está permitido. Y de alguna manera, si nos ponemos a analizar las cosas como son, las cosas que decíamos en algún momento, se tienen que ingresar a ese orden para que no se salgan, porque al final de cuentas, si se salen, resultamos ser como una planta que crecemos de forma silvestre, ¿no? Eso lo habla en un fragmento de su obra, si me permite. Dice: permisividad significa que no debe haber prohibiciones, ni territorios vedados, ni impedimentos que frenen la realización personal, ya que todo depende del criterio subjetivo de cada uno. Por eso, nada es bueno ni malo. Esta se sustenta sobre una tolerancia absoluta, dando casi todo por válido y ilícito, con tal de que a esa instancia subjetiva le parezca bien. O sea, imagínese usted que Enrique Rojas nos está diciendo que la persona, aquella persona que considera que es correcto, que para esta persona le hace sentir bien, mejor dicho, le hace sentir bien tener cierta actitud frente a los demás, pues los demás tenemos que aguantar que esa persona esté así porque ella se siente bien. Yo no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, yo se lo digo a título personal. Creo que cuando nosotros nos damos permiso en todo, es cuando empezamos a decaer. Cuando nosotros somos demasiado permisivos, demasiado autocomplacientes con nosotros mismos, es cuando empezamos a decaer, porque entonces no solo empezamos a ser permisivos con nosotros, sino empezamos a ser permisivos con los demás. Y es todo un problema, porque aquellos que tienen responsabilidades sobre otros, como los papás, por ejemplo, los maestros, los jefes que tienen responsabilidad sobre los otros, pues tampoco van edificando la vida de los otros, ¿no? Tampoco van aportando nada al dejar que estas personas, nada más porque se sientan bien, pues dejan que hagan lo que quieran. Un ejemplo bien simple, ¿no? Vemos, digo que es muy práctico, pero también es algo que no se debería de hacer. Por ejemplo, el hecho de que ya no se tolera a los niños que estén llorando, ¿no? O sea, antes de que el niño llore, cuando empiece a llorar, lo primero que se le da es el teléfono, ¿no? El teléfono para que se entretenga y deje de llorar. Cosa que, como le vuelvo a repetir, quizás sea práctico, sí, pero también está haciendo que el menor en algún momento tenga otros pensamientos y otras actividades que no le corresponden a su edad. Entonces, al final, la permisividad sí nos está dando ahorita la oportunidad quizá de explorarnos a nosotros mismos, de estar mejor con nosotros mismos, sí, pero también de adoptar formas y adoptar cosas que ya van en contra del orden y en contra de todo lo que conocemos. Como las ideologías de género, por ejemplo, ¿no? Hay que estudiarlas, hay que revisarlas, hay que verificar por qué sí, por qué no, una cosa sí, la otra no. Al final de cuentas, tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a decir no cuando es no y a decir sí cuando es sí. ¿Por qué? Porque aquella persona que se permite todo, aquella persona que se da chance en todo, le digo, es como una planta. Yo veo, por ejemplo, a los jardineros que para que los árboles crezcan derechitos, pues se le pone, ¿no? La varita, ¿no? La varita que significa el camino por donde tiene que ir ese árbol. Y pues eso de alguna manera va haciendo que la plantita se vaya subiendo y vaya creciendo derecho. Finalmente, dentro de esto, pues el relativismo habla acerca de que ni todo es bueno ni todo es malo, como dice en el texto, y al final aceptamos cualquier cosa porque somos tolerantes, ¿no? Esta palabra de la tolerancia se ha malentendido mucho y creo que habría que irse un poquito más al fondo acerca de por qué nosotros somos o nos queremos poner tan tolerantes. Al final se me hace muy interesante el hecho de ver, por ejemplo, de las tendencias, ¿no? Las tendencias que tanto explotan las empresas, por el hecho de que de repente todas las personas se ríen de un solo video, por ejemplo, y dicen es que por ahí va la tendencia, ¿no? O sea, y se va moviendo, o sea, el mercado se va moviendo de acuerdo a cómo va reaccionando la gente.
Y esto del relativismo también es bien interesante porque si bien es cierto que tenemos que estar abiertos, que tenemos que tener una mentalidad abierta y que tenemos que tener una mentalidad bien fundamentada también en el conocimiento, pues hay verdades universales y el conocimiento lo marca bien tácito, o sea, no como aquellas personas que creen que la Tierra es plana. Digo, es su pensamiento y se respeta, pero la ciencia dice que no, la ciencia dice que esto, ¿por qué? Porque la ciencia es conocimiento, finalmente, ¿no? Entonces, para no caer en esa parte del relativismo, pues tenemos que entender que hay verdades universales, y para no caer en la permisividad hay que entender que todo es bueno, pero no todo es conveniente. O sea, quizás sí nos podemos dar permiso para hacer muchas cosas, pero para nosotros, de forma personal, no es conveniente. ¿No es conveniente para qué? Para nuestro crecimiento como personas, para edificar nuestra vida. Finalmente, dentro de todo esto, pues hablábamos del otro segmento ya, de la parte de que esta parte de la permisividad y relativismo, pues es el extremo mínimo, ¿no? Es cuando no nos interesa. La parte de que estábamos hablando acerca del orden y la disciplina, pues tendría que ser la parte del medio. Y la obsesión, como el exceso en la disciplina o dentro de la disciplina, es cuando estamos hablando de el otro extremo de la línea, no la otra cara de la moneda. Como le decía yo, hay personas que son disciplinadas y que se alaba y que se aprecia su disciplina, pero que llega un momento en que esa disciplina ya no la pueden romper. O sea, llega un momento en que es necesario, por las circunstancias que se dan a su alrededor, que es necesario romper esa disciplina o a lo mejor cambiarla, y ya no pueden porque están demasiado obsesionadas con esa disciplina. Y esa parte es la que no debemos de dejar que suceda, porque si sucede, entonces nos estamos volviendo intolerantes, nos estamos volviendo dogmáticos. La palabra dogma quiere decir regla. Entonces nos estamos volviendo muy cuadrados en algún momento y no permitimos que nada pase. Ahora, la disciplina también trae estragos físicos. Veo algunas personas que son extremadamente disciplinadas en su cuerpo, en su forma, en su alimento, por ejemplo, y también me ha tocado ver cómo sufren, me ha tocado ver cómo padecen incluso enfermedades por el hecho de llevar una dieta. Decía por ahí un amigo, dice, es que yo no veo personas que lleven, que se vean sonrientes y que se vean felices con su dieta, o sea, como que siempre es un sufrimiento, ¿no? Pero al final, yo no lo sé, digo, yo no soy fan de las dietas, pero sí soy fan de tratar de comer bien, de tratar de comer lo que necesito comer, sin caer en los excesos o tratar de no caer en los excesos. Pero al final, esta parte de la obsesión en la disciplina nos habla o nos deja muy en claro que la obsesión siempre va a estar presente en todo. Incluso le decía yo en algunas cosas hasta donde no deberíamos o donde pensamos que no existe la obsesión, como la religión por ejemplo, hasta ahí llega la obsesión también, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer un análisis, tenemos que empezar a ver dónde estamos parados ahorita y, como le digo, si queremos empezar a llevar nuestra vida hacia un orden productivo, hacia una disciplina productiva y hacia el ser mejores personas, porque al final yo creo que es lo que todos buscamos a través de diferentes medios, pero todos lo buscamos, pues empezar a analizar dónde estamos, qué es lo que queremos, cómo lo queremos, y empezar a ver si somos demasiado permisivos en nuestra vida o somos demasiado obsesivos, porque recordemos que el justo medio siempre va a estar ahí, ¿no? El justo medio es donde vamos a estar bien, donde nos vamos a mover, es nuestro terreno donde vamos a poder expresarnos y donde vamos a poder estar bien. No caer en la permisividad, revisar esa parte de la tolerancia, por qué sí, por qué no, revisar la parte de la disciplina, que en qué me va a ayudar ser disciplinado y así y bajo qué objetivo, y luego empezar a aplicar todo lo demás. Esto también nos va a ayudar a empezar a modificar nuestros hábitos. Una persona que no es disciplinada, pues le va a ser muy difícil modificar sus hábitos, por lo que la idea y la intención pues es empezar a modificar los hábitos, pero primero empezar a orientar nuestra disciplina hacia un orden que vaya edificando nuestra vida. ¿Qué le parece si nos quedamos con esto? Lo masticamos un poquito, lo relacionamos un poquito con lo que tenemos en nuestra vida y posteriormente pues empezamos, si usted así lo desea, a hacer los cambios que se requieren. Vamos a un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés, amigo y servidor. No se vaya, está usted escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia en su programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe.
Quédate con nosotros. Ya regresamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Me dijiste aquella vez que estaba sola y cansada, que no encontraba salida y vi perdida tu mirada. Y hoy tienes un nuevo día, ya no esperes a mañana, que tu fe mueve montañas. No debes temer, Jesús está ahí. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Pues ya estamos de regreso, Davita Caballero, muchas gracias por su preferencia, gracias por continuar con nosotros. Estamos iniciando ya el segmento final de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y regalarnos unos minutos para compartir estas ideas. Le reitero nuestras vías de comunicación. Puede dejarnos un comentario en las cajas de texto que tienen nuestras redes sociales por donde estamos transmitiendo. En Facebook, en YouTube también lo puede usted hacer. O enviarnos un correo a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Ahí lo vamos a estar recibiendo y podemos seguir platicando sobre estos temas que la verdad están bastante interesantes. Le agradezco mucho sus comentarios y le agradezco mucho también que nos escuche, si usted lo prefiere, por Spotify. Ahí nos puede encontrar como en la línea de la fe. Están los programas de la temporada anterior y también en YouTube puede encontrar programas de la temporada anterior y los otros programas que ya hemos estado transmitiendo. Nuevamente muchas gracias por su preferencia. Vamos a dar inicio, vamos a continuar con nuestro último segmento de este programa, donde vamos a hablar también de una de las herramientas prácticas que nos van a ayudar a concretar lo que hemos venido platicando en los segmentos anteriores. Ya hablamos acerca del orden, estábamos hablando también acerca de la disciplina, estábamos hablando acerca de cómo empezar a modificar esos hábitos, pero hay muchas personas, o habemos muchas personas, que al final nos hacemos la gran pregunta: ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo empezar a modificar esa parte de nuestra vida? Y esto es bien simple, mire, entre comillas, digo, la verdad es que no hay nada simple en la vida. Por más simple que nosotros pensemos que son las cosas, la verdad es que a veces son extremadamente complejas. Pero dentro de esto, dentro de los cambios o los hábitos que queremos mejorar o que queremos cambiar en nuestra vida, siempre tiene que haber dos herramientas importantes, dos actividades importantes. Una es la constancia, que va muy pegadita con la práctica, le reitero, la constancia y la práctica. Hay culturas en nuestro planeta donde la práctica de las cosas es un constante hacer. Y constancia significa eso, no dejar de hacer las cosas, sin rayar, como ya decíamos, en la obsesión. El hecho, por ejemplo, de los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos se deben de llevar como lo indica el médico para que cumplan su función. Esa es una constancia. Y como le mencionaba, en algunas culturas esta parte de la constancia y la práctica, pues básicamente es su estado natural, es decir, todos los días lo practican, todos los días lo hacen, ¿no? Al menos así se ve. Estamos hablando, por ejemplo, de las culturas orientales, ¿no? Cuando nosotros vemos películas, digo, no tenemos a lo mejor al alcance de otro medio, pero también hay muchos libros, hay mucha historia acerca de cómo cuando practicamos nosotros alguna actividad y la practicamos de forma constante, es cuando nosotros empezamos a descubrir que podemos ser hábiles en esa actividad. Veamos a los deportistas. Muchos deportistas sí tienen talentos natos o tienen de alguna manera traen esos talentos, pero lo que realmente los hace buenos es la práctica y la constancia. Es decir, no dejan de practicar lo que hacen. Si usted, por ejemplo, le gustara leer, usted constantemente estuviera leyendo y cada vez que va a leer tendría que mejorar lo que está haciendo. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Bueno, pues es muy simple. La constancia va a permitir que también tengamos disciplina. No es que hagamos costumbre, sino que la constancia nos va a hacer personas confiables, porque de alguna u otra manera vamos a estar haciendo las cosas conforme las tenemos que estar haciendo, todos los días. Y la práctica nos va a hacer mejores en lo que somos. Si nosotros practicamos todos los días lo que estamos haciendo, la actividad que nos toca hacer, la vamos a ir perfeccionando. Esa es una de las, por ejemplo, de los principios culturales que tenía la cultura japonesa, o tiene. Hay una película que se llama El último samurái, incluso donde narran en un cachito de esa película que dice
que él se pasaba viendo cómo las personas de la aldea practicaban todos los días la misma actividad en busca de la perfección. Y esto se debe a que cada vez que nosotros hacemos una actividad solemos hacerla diferente. Es decir, tenemos diferentes escenarios de la misma actividad. Entonces, cuando nosotros estamos en una práctica constante, hacemos todos los escenarios posibles de esa actividad. Y es conforme vamos adquiriendo una destreza que nos va a ayudar al rato a enfrentarnos a cualquier cosa dentro de esa actividad. Digo, por un ejemplo obvio, por poner un ejemplo obvio, se me viene a la cabeza un boxeador, vamos a decirlo, ¿no? Un boxeador tiene que estudiar todas las técnicas de boxeo para que cuando se enfrente a un rival, X rival, pueda aplicar la técnica que él decida de acuerdo al rival que le manden. Lo mismo pasa, digamos, con un programador de computadoras. Un programador de computadoras, mientras más expertise tenga en el lenguaje de programación que practica, pues va a hacer sus desarrollos mucho más rápido. Un músico, ¿no? El hecho de que una persona practique todos los días un instrumento y lo vaya mejorando y vaya caminando sobre esa práctica, sobre ese conocimiento, pues lo va a ir haciendo mejor, y con los años, con el paso del tiempo, se va a convertir en un maestro. Por eso bien dice el dicho, ¿no? La práctica hace al maestro. Finalmente, la práctica también nos va a dar a nosotros, la práctica y la constancia nos van a dar a nosotros esas chispitas de las que hablábamos en segmentos pasados, en programas anteriores, la felicidad. Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas y las hacemos bien, pues va a haber poca frustración. Y la frustración es el enemigo de la constancia y la práctica. Cuando nosotros estamos practicando una actividad y no somos constantes, lo primero que llega es la frustración. Y la frustración nos va a hacer que empecemos a dejar las cosas y que empecemos a tomar pensamientos como que no, pues yo no soy bueno para esto, no, yo no sirvo, no, pues a mí me falta mucho, etcétera, etcétera. Tenía un maestro que nos decía, no digan no soy, mejor digan aún no lo soy. ¿Por qué? Porque estás en una práctica constante, ¿no? Y yo creo que también dentro de esto, para no caer en la obsesión, es justo decir que al final nadie va a llegar a un punto donde sea exactamente el experto, porque para abarcar todos esos escenarios de las cosas que le mencionaba, pues yo creo que toda una vida no alcanzaría, ¿no? Por ejemplo, el fútbol. A mí se me ocurre, veo personas como Maradona, Pelé, el mismo Messi ahorita, ¿no? Por ejemplo, que son personas que tienen mucho talento, pero al final de cuentas cada uno tiene su estilo diferente. Por ejemplo, Messi no tiene el estilo que tiene Maradona. A lo mejor es mejor al Messi que Maradona, pero nunca va a lograr tener todos los escenarios que hizo Maradona, ni Maradona los que tuvo Pelé, o Pelé los que tuvo, etcétera. Es decir, cada persona tiene sus propias habilidades y sus propias prácticas y va a aplicar las actividades dentro de sus propios escenarios. Cuando hablo de escenarios me refiero a oportunidades, a diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si al final de cuentas nosotros empezamos a practicar esto, o lo llevamos, mejor dicho, a nuestra vida, y empezamos a tener esa constancia y esa práctica, como le mencionaba, la frustración se va a presentar mucho tiempo después. Digo, no es que no se vaya a presentar jamás. En algún momento, pues también por eso reza el dicho que dice que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Sí, va a llegar un momento en que se tenga que manejar la frustración, ya lo veremos en otros programas, pero cuando nosotros somos constantes y estamos en la práctica, vamos a poder entender que aún no somos tan buenos en lo que hacemos, pero que la frustración no cabe porque seguimos practicando. O sea, sí nos vamos a caer, pero tenemos que levantarnos, ¿no? Sí nos vamos, como le pasó a Edison, que decía que fracasó 1000 veces en su intento de crear el foco, la bombilla eléctrica, pero él decía, pues no, yo realmente no fracasé, yo descubrí 999 formas de no hacer una bombilla, ¿no? O de hacerla, pero que no resultaron, y al final de cuentas la número 1000 fue la que resultó. El ensayo y el error es una práctica que traemos los seres humanos desde hace mucho tiempo, y esto se da en todos los niveles, no solo en los niveles técnicos, en los niveles científicos, se da en todos los niveles. Donde no se debe de dar, considero yo, como tal, es en las relaciones humanas ya después del matrimonio, ¿no? El ensayo y error, ya lo platicaremos en su momento, dentro del matrimonio es diferente.
el ensayo y error dentro de las relaciones humanas es diferente. O sea, no podemos desperdiciar, no podemos ensayar con una persona y después desperdiciarla. No funciona así. Ahí funciona de otra manera, pero al final el principio es el mismo. Entonces, para ir cerrando este tema, estimado radioescucha, le comento. Para cambiar nuestros hábitos en la vida y empezar a dejar de ser lo que somos, tenemos que cambiar los hábitos propiamente y tenemos que empezar a manejar diferentes órdenes, establecer nuestros objetivos. Esos objetivos que tenemos en nuestra vida tienen que venir de forma jerárquica. Cuando hablábamos del menor al mayor, quiere decir objetivos pequeños, después objetivos más grandes, después objetivos más grandes. Después que estábamos hablando también acerca de la permisividad y el relativismo, ver hasta dónde nos permitimos nosotros las cosas, ver qué tanto nos damos chance y ver qué tan obsesivos somos en esas cosas también que queremos hacer o hasta donde queremos llegar. Y finalmente, para poder hacer los cambios necesarios, utilizar la herramienta de la constancia y la práctica. Si empezamos nosotros a utilizar estas herramientas, lo que nos va a suceder es que vamos a empezar a ser personas productivas, personas felices, y sobre todo si tenemos personas a nuestro cargo, como el caso de los padres de familia, con la constancia y la práctica, siempre vamos a dar un buen ejemplo de todo lo que hacemos en nuestra vida. Le insisto, el cambio de hábito va pegadito a ingresar el orden en la cabeza, el orden en la vida, el orden en la forma y en los objetivos, entender cuál es la diferencia entre la disciplina, la permisividad y la obsesión, y finalmente no dejar de ser constantes, o mejor dicho, ser constantes y tener siempre la práctica presente en todos los aspectos. La práctica sí aplica en todo. La práctica aplica en las relaciones personales, la práctica aplica en el trabajo, la práctica aplica en la religión, y la constancia, pues como le digo, va pegadita con la práctica. Pues ojalá que estos comentarios le ayuden, estimado radioescucha, un poquito no sé, a lo mejor no es que estemos pidiendo que usted cambie o que haga que cambien las otras personas, pero consideramos finalmente que son herramientas que nos pueden dar pauta para hacer de nuestra vida algo mejor y más edificante, sobre todo, como le comentaba, porque el hecho de no tener este tipo de cosas en la vida pues hace que suframos, y que suframos a lo menso, porque al final tampoco es que seamos mártires. Un mártir sufre y se santifica, pero nosotros sufrimos y ni nos santificamos, y es todo un problema, ¿no? Porque dice el dicho por ahí que el menso ni de Dios goza, y bueno, no es la palabra menso, pero si lo digo abiertamente nos sacan de la radio. Entonces, pues usted ya se lo sabe, ¿no? El que es menso ni de Dios goza. Entonces hay que ser constantes, hay que ser prácticos, hay que tener orden, hay que ser disciplinados para poder gozar de todo lo demás. Analícelo, chéquelo, y digo, pues quizá todo esto que le estoy comentando pueda dejarle algo bueno. Le agradezco mucho, de verdad, el deleite de su compañía. Le doy gracias por estos minutos que nos ha regalado, y pues por el momento de mi parte es todo. Le deseo que tenga un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Pásesela bien con la familia. Hay que abrigarse porque sigue haciendo frío, y pues nosotros nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal, viernes 5 de la tarde. Yo estaré por aquí, su amigo y servidor Juan Valdés. Le agradezco mucho su preferencia en su programa favorito, En la Línea de la Fe. Como en cada emisión, también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis, gracias por darnos la oportunidad, y a nuestro staff de este lado, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la zona por la contribución musical, y a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Generito Valdés, gracias por todo el soporte y todo el apoyo, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Le reitero, yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo, y que tenga usted un excelente, pero de verdad, y escúchame bien, un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale a la vida, cántale al amor, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en la línea de la fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Cuando no puedo seguir.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.